Continuamos con el siguiente segmento titulado Estabilidad y Crecimiento, perspectivas económicas para el próximo quinquenio. Vamos a tener al moderador, voy a presentarles al moderador, que es Alfonso Velázquez. Él es ingeniero economista y ex ministro de la Producción. Tiene una maestría en desarrollo innovador, fue ministro de Producción del 2004 al 2005, también ha presidido la Asociación de Exportadores ADEX y fue presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora entre el 2012 y 2018. Recibámosle con fuertes aplausos. ¿Qué prefieres, un punto del PBI o un punto del déficit fiscal? ¿No? O sea, qué difícil pregunta. Pero, sí. Toma asiento, querido exministro. Te cedo el pase para que presentes al resto de los panelistas que van a acompañarte. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Sesión. Es un honor estar aquí en este magnífico evento, la Cumbre de Comunicación Política, Empresarial y Gubernamental del Perú, EDILCOM 2025. Y esta noche tenemos una fantástica presentación por nuestra ministra de Economía, la señora Denise Mirallés, a quien invito a que nos acompañe. Por favor, señora ministra. Gracias. Buenas noches. Por favor. Gracias. Es también de especial relevancia presentar al ingeniero Roque Benavides, presidente directorio de Compañía de Minas Buenaventura. Bienvenido, Roque. Por favor. Tomen asiento, por favor. Nuestra ministra, nuestra ministra, déjeme presentarla. Tengo la suerte de haber sido también formado en las escuelas de economía de la UNI, donde somos formados antes, como ingenieros economistas, y ella es además magíster en políticas públicas y tributación por la Universidad Nacional de Yokohama, en Japón, y cuenta con estudios especializados en la Harvard Kennedy School, la CAF y la Universidad del Pacífico. Posee más de 22 años de experiencia en el sector público, en temas de política tributaria, descentralización fiscal, sostenibilidad e inversiones público-privadas. El ingeniero Roque Benavides, presidente y directorio de Minas Buenaventura desde el 2011, donde ha trabajado desde 1977, ingeniero civil por la Católica del Perú y máster en Administración de Negocios por Henley, Universidad de Reading, en Reino Unido. Completó un programa de desarrollo gerencial en Harvard Business School y el programa avanzado de gerencia de Templeton College en Oxford, Reino Unido. Es además docente del curso de gestión de empresas mineras de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del curso Estrategia Gerencial de la Maestría en Gestión Minera. Y resalto esto porque a Roque le gusta que entendamos que está también dedicado a la docencia. Sin más, quisiera invitar a nuestra expositora central, nuestra ministra de Economía, a que nos acompañe en el podio para su exposición. Muy bien, gracias. Gracias. Aplausos, por favor. Muy bien. ¿Más abajo? Sí. Ya. Aquí. Listo. Gracias. Muy buenas noches con todos, con todas. Señor Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Señor Edwin Chávarri, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Señor Alfonso Velázquez, ex ministro de la Producción. Señor Roque Benavides, presidente del Directorio de Compañía de Minas Buenaventura. Señoras y señores funcionarios, empresarios, consultores, periodistas y comunicadores. Para mí es un gusto haber aceptado esta invitación para poder hacer esta ponencia respecto a cómo va nuestra economía, ¿no? Y les agradezco particularmente porque bien como lo dijo Alfonso, bueno, soy ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería y con una vocación por trabajar por mi país, justamente saliendo de salida nomás de las aulas
de esta importante universidad. Y creo firmemente en que la comunicación política, empresarial, gubernamental es muy importante para justamente articular todas estas ideas y trabajar en conjunto para poder lograr un país mejor. Entonces vamos a comenzar con la exposición. Se titula Rumbo firme, confianza para invertir. Siguiente, por favor. La actividad económica está en proceso de consolidación, como pueden ver en los gráficos, y registra un crecimiento sostenido. Al tercer trimestre de este año, es decir, entre enero y septiembre del 2025, el Perú ha crecido 3.3%, principalmente impulsado por el fortalecimiento de la demanda interna, por la mayor inversión privada y un consumo privado que también está incrementándose resilientemente. Sectores como el agropecuario, construcción y pesca han registrado un desempeño destacado, contribuyendo a una recuperación más equilibrada entre actividades. Siguiente. La demanda interna sostiene el impulso de la actividad económica, destacando el repunte de la inversión privada. De hecho, se ha mantenido una tasa de crecimiento superior al 5% en los últimos 4 trimestres. La inversión privada ha repuntado y alcanzado la tasa de crecimiento de 11.4% en el tercer trimestre, la más alta desde el 2021. Ese dinamismo, junto con la recuperación del consumo y la inversión pública, consolida un entorno de mayor crecimiento y confianza empresarial. Siguiente, por favor. Ahí está, sí. Respecto a la inversión pública, este dato también lo deben haber escuchado, lo hemos difundido bastante. A lo largo de las últimas décadas, el PBI per cápita y la inversión total han seguido una tendencia ascendente. A pesar de que han habido ciertos periodos de volatilidad externa, se ha confirmado el importante rol de la inversión como motor de crecimiento. Entre enero y noviembre de este año se han ejecutado más de 49.000 millones de soles en inversión pública, es decir, en proyectos que involucran escuelas, carreteras, hospitales, entre otros. Esto significa un 5% de crecimiento respecto al año 2024. Siguiente. Ahora hablemos de la inversión privada. Al tercer trimestre del año 2025, la inversión privada ha crecido en 11.4%, que es también una mayor expansión desde 2021. Es decir, saliendo de pandemia hemos logrado batir, digámoslo así, el récord en los indicadores también de inversión privada. En el sector minero, actualmente contamos con una cartera de 67 proyectos que representan inversiones por más de 64.000 millones de dólares. Además, ocupamos el primer lugar en el mundo en reservas de una amplia gama de minerales, entre ellos plata, cobre y molibdeno. Siguiente. El desempeño favorable de la economía impulsa la generación de desarrollo formal. En el tercer trimestre del 2025 se han alcanzado 6.2 millones de soles en puestos formales, equivalente a un crecimiento anual de 4.6%. Este avance responde principalmente al dinamismo que genera empleo formal privado, destacando sectores como el agropecuario, el minero y la construcción. Siguiente, por favor. Entonces, además de estas condiciones, mayor inversión pública, mayor inversión privada que traen mayor empleo, esto impacta directamente en un indicador muy importante, que son las expectativas empresariales. Estas se mantienen en su tramo optimista, reflejando una mayor confianza en la economía peruana. En octubre del 2025, los 12 indicadores de expectativas empresariales a 3 y a 12 meses se han ubicado en el tramo optimista por 17 meses consecutivos. Y ustedes me dirán, ¿por qué es importante ese indicador de expectativas empresariales? Porque esos son los que gatillan la inversión. Al estar en el tramo optimista, los inversionistas, los empresarios, se sienten más tranquilos de incrementar las inversiones dentro de sus negocios, dentro de los proyectos donde participan, generando obviamente mejores condiciones para nuestra economía. Siguiente.
En el 2026 esperamos que el Perú continúe entre los países que lideran el crecimiento económico de la región. Tras una sólida recuperación mostrada en este año, estamos proyectando que la economía vaya a crecer en 3.5% al cierre del 2025 y hacia el 2026 sea 3.2% del PBI, muy por encima de la media regional. Ese desempeño sitúa a nuestro país a la cabeza en la región, superando a países como Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil y México. Siguiente, por favor. El crecimiento económico en 2026 estará sostenido por la fortaleza de dos indicadores muy importantes, el gasto privado y las exportaciones. Luego de la contracción en el 2023, el gasto privado se ha recuperado a un ritmo sólido, con tasas superiores al 3% en el 2025 y proyectamos el mismo indicador para el año 2026, reflejando una mayor inversión privada y una mayor confianza empresarial. Las exportaciones, por su lado, van a continuar siendo un motor clave para nuestra economía, con un crecimiento proyectado de 4.9% en 2026, apoyado principalmente por los altos precios de la minería y un entorno favorable a los precios internacionales de otras materias primas. Siguiente. Este ciclo favorable de los precios de las materias primas va a fortalecer la actividad económica y, por ende, los ingresos fiscales. Los términos de intercambio van a mantener una trayectoria ascendente y se proyecta que alcancen niveles históricos en el 2026. Esto es muy positivo para nuestro país, sobre todo en un año, como saben, electoral. Y un año electoral, además, que se repite cada 20 años, en el que confluyen no solo las elecciones nacionales, sino también la de gobiernos regionales y locales. Entonces, tener indicadores externos como estos son muy positivos para nuestra economía. El desempeño de los altos precios en las materias primas obedece principalmente a los relacionados al cobre y al oro, y estos van a impulsar obviamente nuestras exportaciones y fortalecer también nuestra posición externa. Siguiente. Por ende, el bajo riesgo país nos permite acceder a tasas competitivas en los mercados internacionales. Gracias a la solidez de los fundamentos macroeconómicos de las últimas décadas, Perú sigue manteniendo un alto nivel en el ranking dentro de la región respecto al riesgo país. Es uno de los más bajos de la región y esto genera un entorno favorable para desarrollar inversiones y fortalece la percepción de estabilidad de los distintos agentes económicos, no solo de los internos, sino sobre todo de los externos. Esa solidez se refleja en tasas de interés reducidas en nuestros bonos soberanos, por ejemplo, lo que contribuye a la estabilidad fiscal y fortalece la capacidad del país de enfrentar choques externos. Siguiente. En este sentido, la confianza de las calificadoras también la hemos sabido mantener, ¿no? Es uno de los pocos países de la región que mantiene el grado de inversión, otorgado por 3 de las principales calificadoras. Tenemos que trabajar de manera responsable para que las normas que se están, aprobando en el Congreso sean fiscalmente responsables, es decir, que no nos generen compromisos que no vamos a poder asumir en el futuro. Entonces, eso es algo que nosotros estamos trabajando mucho con los congresistas, con los equipos técnicos del Congreso, para que entendamos que el mantener el grado de inversión es muy importante. Como saben, el país ha incumplido la regla fiscal y de lejos por 2 años consecutivos. Este año estamos actualmente a 2.3% de llegar a la meta fiscal, que es 2.2%. Estamos cerquísima. Yo creo que lo vamos a lograr con las medidas que les voy a contar que hemos hecho en este último mes, pero lo que quiero resaltar es que sería un logro no solo del Poder Ejecutivo, sino de todos, poder decir que el país retoma la senda de la responsabilidad fiscal. Siguiente. Entonces, decía que vamos a mantener, que nuestra meta es llegar a ese 2.2%, esa es la meta de este año. Actualmente, al cierre de octubre, que son los datos, digamos, que hemos cerrado, tenemos ese 2.3% muy cerca y estamos en ese camino, ¿no? Nosotros prevemos
llegar a esa meta, y este proceso va a permitir consolidar nuestro camino de retorno a la sostenibilidad fiscal, que obviamente nos hace mantener esa buena perspectiva de las calificadoras respecto al país. Siguiente. ¿Pero qué se necesita para tener un adecuado déficit fiscal? Primero, que tengas gastos moderados y que tengas ingresos altos. Respecto a los ingresos, es necesario que ampliemos la base tributaria para financiar mayor gasto público sin tener que comprometer la sostenibilidad fiscal del país. La recaudación en el Perú equivale a 18.7% del PBI al cierre del 2024. Si tú lo comparas con países como Chile, donde fue 23.9% del PBI, o Colombia, que fue 28.4%, nos habla que tenemos una gran brecha de crecimiento. Y no necesariamente pasa por incrementar las tasas de los impuestos, sino por ampliar la base tributaria, por hacer que más personas entiendan que pagar impuestos, que pagar tributos, es lo que necesitamos para que nuestro país pueda crecer. Si comparamos estos resultados de país respecto a países más desarrollados, digamos los que están en la OCDE, que tienen niveles de presión tributaria de alrededor de 40.2%, este margen, de Perú estamos hablando de 18.7%, está muy lejano, ¿no? Tenemos entonces un amplio margen para ampliar la base tributaria, principalmente enfocado a reducir la evasión y la elusión tributaria y a generar los incentivos adecuados para que las empresas se formalicen. Uno de nuestros problemas estructurales, de hecho, es la informalidad. Siguiente. Gracias a esta mejora en los ingresos fiscales, de hecho, SUNAT hacia abril de este año emprendió unas estrategias que permitían facilitar el pago de impuestos, también acercarse al contribuyente. Se ha logrado una recuperación de la recaudación acumulada. Entre enero a noviembre, esta ha crecido 11.5% en términos reales comparado con el mismo periodo del año anterior. Es casi 12% más que el mismo periodo del año anterior. Eso nos permite proyectar que hacia el cierre del 2025 estamos superando la meta de 173.000 millones de soles en impuestos recaudados, generando con esto más de 9.000 millones adicionales respecto a la meta inicial que se puso para este año 2025. La recaudación a noviembre ha ascendido a 14.848 millones de soles, o sea, solo noviembre, ya cerrado el mes. Esa es una cifra superior en 625 millones a lo ejecutado, a lo recaudado en noviembre del 2024. Es un crecimiento de 3.1%. Con estos resultados estamos cerrando a noviembre alrededor de 159.473 millones de soles. Siguientes. Ahora quería hablarles un poco respecto a las facultades legislativas que hemos solicitado al Congreso. Como saben, los que dan las leyes en el país son los congresistas, es el Congreso de la República. Pero el Ejecutivo suele pedir facultades delegadas para poder legislar en ciertas materias. Este gobierno de reconciliación, de transición y reconciliación nacional ha solicitado que el Congreso nos dé facultades legislativas para legislar principalmente en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. Pero hemos incluido 9 medidas que están digamos, enfocadas a permitirnos generar mayores ingresos para justamente poder tener recursos para combatir contra la delincuencia y el crimen organizado. Estas medidas las voy a pasar muy rápidamente, pero quiero que las conozcan, porque justo el día de mañana tenemos pleno del Congreso y esperamos, confiamos en que nuestra representación nacional vaya a aprobar estas medidas, porque lo que van a permitir es primero poner las reglas claras y las condiciones igualitarias para los contribuyentes, y como Estado, como Gobierno central, nos permite tener más ingresos para poder financiar en el 2026 más obras y más servicios, sobre todo resaltando los relacionados a seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y obviamente también sectores sociales importantes. Esa primera medida, que se llama ajuste de las tasas de interés en pagos indebidos y multas tributarias, pasa porque esta normativa, digamos, que establece estos intereses, es una normativa bastante antigua. Y cuando tú tienes una deuda, la tasa es tan baja que en vez de pagar el impuesto o la multa que tienes,
bueno, prefiero no pagar porque en realidad ese dinero lo puedo usar para ponerlo un ahorro y recuperar en un banco un dinero adicional. Entonces, tenemos una tasa que no está logrando su objetivo, que no está incentivando a que el deudor pague su deuda. Entonces, en ese sentido estamos proponiéndole a los congresistas que esa tasa la pongan, digamos, a niveles de mercado no financiero, sino de mercado tributario, y que nos permitan incentivar que los contribuyentes cumplan las obligaciones de manera responsable, asegurando además un trato justo para quienes sí pagan a tiempo, ¿no? Porque esta es para los deudores. Siguiente. Respecto al fortalecimiento de la recaudación, queremos permitir que la SUNAT acceda a los fondos de detracciones de algunos contribuyentes que mantienen deudas tributarias. ¿Qué pasa? Cuando tú pagas impuestos y hay un régimen que se llama las detracciones y hay un recurso que está, digamos, ahí congelado, y cuando tienes otra obligación puedes pagar con eso tus impuestos, ¿no? Les cuento que para las medianas y pequeñas empresas esto es automático, es decir, soy una mediana y pequeña empresa, tengo ahí mi fondo de detracción y automáticamente se paga automáticamente las deudas que vayan saliendo. Pero les cuento que para las empresas de mayor tamaño esto no funciona así. Tienes que contar con la autorización de las empresas y personalmente me parece injusto que sí a nuestras pequeñas, medianas empresas le estemos poniendo este sistema y a las grandes empresas no. No estamos hablando de usar fondos de las empresas, son detracciones, son recursos que solo pueden ser para pagar impuestos. Lo que estamos haciendo con eso es activando el sistema, digamos, de débito automático para este espacio de detracciones. Entonces, por ejemplo, esta es una de nuestras medidas más importantes que creemos que nos puede ayudar a recaudar el próximo año unos 400 millones adicionales para que vayan enfocados a generar infraestructura y acceso a los servicios públicos. Siguiente. También otro tema relacionado a la actualización de la ley penal tributaria para enfrentar delitos modernos. También nuestras normativas tributarias han quedado un poco en el pasado y hay muchos delitos modernos relacionados con el cibercrimen, con algunas otras modalidades y que no están penados adecuadamente en esta ley tributaria. Entonces queremos actualizarla para que esté reforzada la lucha contra la evasión, sobre todo relacionada a estos delitos modernos. Siguiente. También queremos actualizar el régimen de las percepciones del IGB, que hemos detectado que hay ciertos vacíos relacionados sobre todo a la incorporación de nuevos supuestos para aplicar la percepción del 10% del IGB a las importaciones, y esto juega en contra de nuestros exportadores, porque o nuestros productores nacionales, que tienen que luchar a veces con condiciones que no son iguales respecto a importadores que no están siendo gravados con este impuesto. Siguiente. También otra relacionada con prevención ante indicios de fraude, eso también relacionado a la modernización en la recaudación y que a veces distorsionan el comercio. Siguiente. También esta norma no incrementa, pero sí creo que es más justa, lo que permite es una proporcionalidad en las sanciones de la mercancía no declarada en tránsito. De hecho, actualmente, si no declaras tu mercancía, no solo te retienen, sino que además pagas una multa y el procedimiento para recuperar esa mercancía es totalmente complicado. Entonces acá lo que estamos haciendo es poner una multa más reducida, pero también un procedimiento de devolución más rápido que le permita pues al importador recuperar rápidamente su mercancía y hacerse cargo de su obligación tributaria, ¿no? Algo adicional, estas son las medidas que les quería comentar, es respecto al impulso a las inversiones desde el gobierno nacional. En el país, nosotros les decía que tenemos pocos ingresos. Si solo usáramos los ingresos, los impuestos que pagamos todos para financiar la brecha de infraestructura y la brecha de servicios públicos, estos recursos no alcanzarían. Entonces, es necesario generar esquemas que incentiven la participación privada aplicada al desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Y tenemos dos modalidades que estamos impulsando desde el Ministerio hace ya varios años, y justo este año se han aprobado importantes leyes en el Congreso relacionados a hacer más eficientes y más simples los procesos en los que se estructuran los grandes proyectos, por ejemplo, de asociaciones público-privadas, ¿no? Y en el mes de diciembre, en este mes, el Ministerio tiene como tarea aprobar los reglamentos tanto de asociaciones público-privadas como de obras por impuestos. Siguiente.
Respecto a las asociaciones público-privadas, ustedes deben conocer muchos de estos proyectos. El aeropuerto Jorge Chávez es una asociación público-privada, casi todos los puertos del país, las líneas de transmisión eléctrica que cubren toda la red nacional, los sistemas de telecomunicación, también el 4G, el 5G, todas vivimos, respiramos las concesiones ya hace más de 22 años. Pero últimamente el marco normativo para las asociaciones público-privadas se había hecho muy denso, muy complicado. Estructurar una asociación público-privada requería alrededor de 4, 7, 10 años. El tren Huancayo-Huancavelica, por ejemplo, se demoró 16 años en adjudicarse. Eso no puede pasar en un país que tiene tantas necesidades y ofrece tantas oportunidades para la inversión. Entonces, ese marco normativo lo que está haciendo, sin perder la rigurosidad, está simplificando esos procedimientos y estamos apuntando a que estructurar una asociación público-privada no demore más de un año y medio, y poder contar, porque acuérdense que las asociaciones público-privadas no solo garantizan la entrega de la obra, lo importante no es la infraestructura, lo importante en una APP es el servicio, porque lo que entrega una APP es la obra y garantiza la operación y mantenimiento por un largo plazo, por 20, por 30 años, porque la infraestructura es un vehículo. Lo que necesitamos garantizar son servicios de calidad para nuestra población. Y eso es lo que estamos apuntando en este mecanismo que entre enero a noviembre ha adjudicado 2.320 millones y esperamos cerrar el año además con adjudicaciones adicionales como el Parque Industrial de Ancón, que está justamente a 50 kilómetros del puerto del Callao y 50 kilómetros del puerto de Chancay, y creemos que va a consolidar este hub tan importante de Chancay y Callao. Siguiente. Y bueno, tenemos además en este mecanismo una cartera de más de 22.000 millones de dólares en proyectos de asociaciones público-privadas y proyectos en activos que incorporan una serie de proyectos en todo el país, desde temas relacionados a carreteras, y también trenes, también tenemos hospitales, temas de colegios, proyectos de agua y saneamiento, que son muy importantes, que son una de las brechas en la que tenemos que avanzar mucho más aceleradamente. Respecto al mecanismo de obras por impuestos, también este gobierno, aparte de que vamos a sacar el reglamento este año, ha tenido cambios importantes. Permite ahora ya no solo hacer obras por impuestos, sino se está reglamentando los servicios por impuestos. Se le ha incrementado el tope que tienen los gobiernos regionales y locales para hacer estas modalidades y permitir que una empresa privada, en vez de pagar sus impuestos, que ellos vayan a SUNAT, al Tesoro Público, de ahí vayan por las normas de presupuesto, se distribuyan, vayan a los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, y estas entidades ejecuten un proyecto, reducen todo este ciclo y mediante obras por impuestos una empresa directamente con su impuesto puede construir un colegio, un hospital, un proyecto de agua y saneamiento, puede equipar, digamos, poner todas las cámaras de seguridad de un distrito. Eso es hacer eficiente el uso de los impuestos. Los impuestos han sido creados para eso, para darle calidad de vida a los peruanos. Y si reducimos ese ciclo en el que esos impuestos se conviertan en bienestar, tenemos que apoyar un mecanismo como este, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es incrementar en alrededor del 50% el tope que tienen los gobiernos regionales y locales, y creemos que con esto van a haber un mayor interés, digamos, y una mayor rapidez para ejecutar estos recursos por parte de estas entidades. Siguiente. También hemos realizado algunas acciones referidas al destrabe de proyectos de inversión. Hay grandes inversiones en nuestro país relacionadas a temas mineros, a temas de transportes, electricidad, hidrocarburos, que son inversiones, la mayoría privadas, que ya están en el país, están desarrollando, pero nuestro sistema burocrático es tan complejo que hacemos que ese inversionista tenga que, para pedir un permiso en una municipalidad, demorarse mucho tiempo e incluso en algunos casos estar sujeto a temas de corrupción. Tenemos también que los permisos ambientales, los permisos culturales demoran demasiado. Entonces, en esa línea estamos trabajando, tenemos un equipo de seguimiento a las inversiones que ha permitido destrabar bastantes de estos proyectos. ¿Y por qué es importante destrabar una inversión privada? Lo hemos visto al inicio. Si la inversión privada es generadora de empleo, es generadora de desarrollo económico local. Entonces, mientras más se demore esa inversión privada en realizarse, pues vamos a tener menos desarrollo económico. Entonces, por eso es que estamos bastante comprometidos en impulsar que esta inversión privada pueda llevarse a cabo con celeridad. Siguiente.
En esa línea, también desde el Ministerio, aparte de este equipo de seguimiento de las inversiones, hemos, hacia abril de este año, iniciamos algo que le llamamos el shock de desburocratización, que busca reducir, simplificar normas y procedimientos, digamos, que a veces se duplican para la realización no solo de inversiones, sino para trámites ciudadanos que también tenemos que hacer nosotros día a día, ¿no? Entonces, en el trabajo que se ha realizado, se ha permitido reducir bastante esos trámites. Siguiente. De hecho, uno de los más resaltantes está relacionado con la reducción de barreras burocráticas. Ese es un trabajo que realizamos desde el Ministerio articuladamente con Indecopi y se ha logrado en este espacio eliminar 371 barreras burocráticas ya digamos, identificadas por Indecopi y que hemos logrado eliminar el 50% de esto, pero estamos en la tarea de poder eliminar todas estas identificadas y seguir identificando algunas otras, sobre todo en el siguiente nivel de gobierno que nos toca intervenir con más fuerza, digamos, es el nivel de gobierno local, donde hay muchos trámites y permisos que además difieren de distrito en distrito, ¿no? Siguiente. Y bueno, lo que queremos ser en este gobierno de transición y reconciliación nacional, que tenemos clarísimo que es un gobierno súper corto, pero no por eso salimos de la responsabilidad de dejar un país ordenado. Creo que la oportunidad que nos da eso es dejar una hoja de ruta lista para que digamos, los candidatos a ser nuestras autoridades y que los vamos a elegir democráticamente el próximo año, tengan una hoja de ruta lista para iniciar y no estar, digamos, demorando en recién pensar qué cosa voy a hacer, sino es que dar ya pasos concretos, no solo con estas actividades que he mostrado, sino también con otros proyectos que ya van a estar bastante avanzados en el momento que inicie el siguiente gobierno. Este gobierno tiene la responsabilidad de convertir cada sol en resultados tangibles. Para eso estamos acompañando técnicamente a las entidades públicas para que puedan hacer un uso adecuado de estos recursos con eficiencia, transparencia y sostenibilidad. Y bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muy bien, ministra. Felicitaciones. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Estimada ministra, nos llena usted de entusiasmo y una percepción de positivismo en la coyuntura macroeconómica de nuestro país. Justamente, ingeniero Benavides, en este entorno de entusiasmo, entenderemos que la estabilidad macroeconómica es un punto de partida sólido. Desde su visión como empresario, ¿cuáles son los mecanismos más efectivos que podemos esperar entre un Estado y un sector privado que buscan articularse para asegurar esa estabilidad, que se traduzca en mayor inversión, mayor empleo, mayor formalización y sobre todo generación de empleo de calidad para más peruanos? Bueno, yo me uno a la felicitación a la ministra. La verdad es que la orientación hacia la inversión me entusiasma enormemente. Creo que de la inversión es que nace el crecimiento, del crecimiento sale el bienestar y, por supuesto, la generación de puestos de trabajo. Es evidente que todo esto tiene que estar sustentado en estabilidad macroeconómica y en ese sentido siempre rendiré mi homenaje a don Julio Velarde y a la independencia del Banco Central de Reserva del Perú, que ha permitido esa estabilidad y además al buen criterio que ha habido en el MEF en los últimos años. Pero la inversión es fundamental y para promover esa inversión hay que comenzar por reconocer cuáles son los grandes problemas del Perú. Y los grandes problemas del Perú son, por supuesto, la inseguridad ciudadana, son la corrupción, que es una lacra que destruye mucho valor, el centralismo que nos agobia. Para quienes trabajamos principalmente en zonas rurales del Perú, es fundamental que podamos tener una mayor descentralización, y la informalidad. Y dejo la informalidad para el final, no porque sea menos importante. Yo creo que hoy día uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la informalidad. ¿Producto de qué? El tema de la permisología, de las trabas que hay para poder formalizarse. Muy bien lo ha dicho la ministra,
creo que es fundamental facilitar la inversión, facilitar la formalización. Y yo no estoy hablando solamente del sector minero, porque evidentemente los grandes problemas económicos que teníamos antes era el narcotráfico, el contrabando, pero hoy día es la minería informal. Hoy día, con el precio del oro a $4.000 o $4.200 la onza, pues es un problema serísimo y de un fomento a una serie de problemas, entre ellas la corrupción y la influencia en el campo político. Así que yo creo que es fundamental que el mensaje sea en favor de la inversión. Ahora, un tema que yo tengo que resaltar es algo que mucha gente no conoce, y es que la región más competitiva del Perú hoy día es la región Moquegua, más que Lima. Y la competitividad dentro de lo que son mis clases en la UNI, en la Católica y en la Universidad de Moquegua, tiene que ver con el nivel de la educación, tiene que ver con el ingreso per cápita, tiene que ver, por supuesto, con las inversiones que se realizan en esa región. Y curiosamente, los bastiones ahí en Moquegua han sido pues Cuajone y Quellaveco, que son inversiones muy importantes. Quiero compartir, sin que esto suene a Publicherry, de que comienza a operar una nueva mina en Moquegua en el mes de diciembre, que es la mina de San Gabriel, de Buenaventura, y que no es de la misma magnitud, por supuesto, de Quellaveco y de Cuajone, pero que es pues muy importante. Ahora, ¿cuántos años ha tomado sacar adelante San Gabriel? Más de 20 años. Y eso es pues realmente un vía crucis. ¿Cuántos años ha tomado Quellaveco en sacarlo adelante? Seguramente 30, 35 años. ¿Cuántos años tomó sacar adelante Antamina? 51 años. ¿Cuántos años tomó sacar adelante Bayóvar, los fosfatos de Bayóvar para los agricultores? 80 años. No, eso no es factible. Por eso es que a mí me gusta mucho cuando la ministra da un enfoque de la inversión. De la inversión es que sale la prosperidad en el Perú. El Perú ha sido bendecido con recursos naturales. Estamos ubicados en una zona extraordinaria. Hoy día el centro de la economía mundial es la cuenca del Pacífico, como lo era hace 60 años el Atlántico Norte entre Estados Unidos y Europa. Hoy día el Perú está ubicado en el centro de la cuenca del Pacífico con un puerto maravilloso como el de Chancay, y que tenemos todas las oportunidades para mirar hacia la China, Japón, Estados Unidos, en fin, todos los países. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es atraer inversión y, por supuesto, promover la inversión nacional, porque somos nosotros los peruanos los que tenemos que sacar la cara por nuestro país. Muy bien, ingeniero Benavides. Ministra, es un sentir permanente y reiterativo del sector empresarial hablar de inseguridad, falta de empleo, informalidad y recientemente pues la ilegalidad que nos avasalla. Esta mejor recaudación que usted ha ofrecido acumulada, que ha crecido en 11.5% y que al 2026 permitiría financiar mayor inversión pública, ¿podría explicarnos cómo utilizar este mayor recurso justamente en paliar estos grandes males que vive hoy nuestro país? Sí, creo que es muy importante que identifiquemos cuáles son los proyectos estratégicos que tiene que realizar el país, ¿no? De hecho, desde el Ministerio de Economía y Finanzas impulsamos algo que se llama el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad. Ese yo creo que es un primer gran comienzo para identificar cuáles son esos proyectos estratégicos, que además este nuevo plan que estamos publicando este año tiene un enfoque macrorregional, porque ya debemos dejar de planificar por departamento. Hay macrorregiones que ya están conectadas, que uniendo sus potencialidades son más fuertes. ¿Y por qué es importante ponerlo en un plan trascendente que digamos no sea solo para un año? Porque eso también hemos dejado que nos hagan, y lo digo como peruana, que llega un nuevo gobierno y cambia de prioridades. Entonces, tenerlos en planes como eso
debe obligar al siguiente gobernante a no, el borrón y cuenta nueva, a no deshacer lo que ya se ha avanzado. Ya estamos llenos de diagnósticos y tenemos nuestra necesidad bastante bien identificada. Lo que necesitamos hacer es evitar que pase eso que nos comenta el ingeniero, que retrasar la inversión. El recurso, el Perú siempre dice, es el mendigo sentado en el banco de oro. Pero no hay tal banco de oro si no logramos explotar los recursos naturales responsablemente, con respeto al ambiente, respeto a los entornos sociales, sí, pero tenemos que poder poner en valor esos recursos y no solo, digamos, comercializarlos como materia prima, sino desarrollar industria. El día que el Perú pueda tener las condiciones para tener clúster donde se desarrollen industrias, vamos a poder también obtener mejores precios, vamos a tener mejores empleos. Entonces creo que los recursos esos que se van a recaudar, que esperamos, tenemos todo digamos, los indicadores nos dicen que va a ser un buen año de recaudación el próximo, tienen que ser priorizados para proyectos estratégicos. Sé que hay mucha postergación social de algunos derechos sociales. Bueno, de hecho, yo tengo redes sociales. Cuando me nombraron ministra, me dijeron, cierra tus redes sociales, pero yo la verdad, o sea, soy peruana, yo soy además funcionaria pública por vocación, yo decidí trabajar para el Estado desde el primer día. Y siempre que me ponen comentarios, casi todos los comentarios después de la aprobación de la ley de presupuestos, ministra, financia el CAS de no sé qué, el paso del 728, la escala remunerativa, o sea, todo gasto social, gasto corriente. Y de repente debemos pensar también en un Estado más pequeño. O sea, este año el exministro Salardi levantó una propuesta respecto a cortar varias áreas, digamos, técnicas que están atomizadas en varios ministerios y proponía juntarlas en una sola. Las críticas que nos cayeron como 4 huelgas en el MEF. Yo soy ingeniera y estoy en redes sociales, en grupos de WhatsApp. Muchos de mis compañeros me decían, ¿cómo puedes proponer eso? Nos vamos a quedar sin trabajo. Antes de pensar en nuestros intereses personales, tenemos que pensar en el país. Y un Estado más pequeño va a poder garantizar con eficiencia que esos escasos recursos se conviertan en bienestar para los peruanos. Siempre tiene que estar por encima el bienestar, el bien común, antes que el bien, digamos, de pequeños grupos, ¿no? Totalmente de acuerdo, ministra. Hoy día tuve la ocasión de estar en Villa El Salvador. Produce y Comercio Exterior lanzaban un programa de exportando pymes y MIPES. Y el clamor de los empresarios es cuándo empezamos con una política de valor agregado, de manufactura nacional. Y alguna vez conversamos esto también con Roque, cuando me dijo, ¿por qué no apoyar el valor agregado desde las materias primas nacionales? Pero más allá de eso, Roque, quisiera preguntarte, en este ambiente expectante y positivo que estamos disfrutando, ¿cuáles son las reformas estructurales urgentes que prevés para destrabar los grandes proyectos de inversión, sobre todo minería e infraestructura? ¿Y cómo percibimos el nivel de seguridad jurídica y confianza que se requiere para llevar adelante la atracción de capitales e inversión para el próximo quinquenio? Yo quisiera comenzar solamente por hacer una tingencia del valor agregado. Un antecesor de la ministra, Lucho Carranza, amigo querido, un día dijo, valor agregado no es solamente la transformación del metal en un producto de consumo. Valor agregado, dice Lucho Carranza, es la integración con el resto de la economía. Un aspecto en el caso de la industria minera, y siempre jalando un poco de agua para mi molino, es que el costo de energía en el Perú es un aspecto súper competitivo para nuestra patria. Uno de los países con menor costo de energía que permite, de ser el caso, el desarrollo de la industria manufacturera. ¿Por qué es que tenemos un costo de energía tan barato? Porque tenemos gas que hay que seguir explorando y que no hay que perder el tiempo, ministra. En 15 años plazo comienza a caer la producción de gas. No nos olvidemos de eso. Y tenemos energía hidroeléctrica, que también es muy importante. Pero hay un tercer factor. Hay un gran consumidor de energía eléctrica. El 50% del consumo de energía eléctrica es debido a la industria minera. Y eso permite que en su conjunto toda la economía, especialmente los pueblos los hogares más humildes de nuestra patria, puedan acceder
a una energía eléctrica barata. Eso, por supuesto, es valor agregado. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿cómo hacemos para promover mucho más nuestra economía? Cuando yo comencé a trabajar hace 40, 45 años en Buenaventura, nosotros tratábamos con el Ministerio de Energía y Minas, punto. Hoy día tenemos que tratar con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Ministerio de Agricultura por el ANA, tenemos que tratar con el Ministerio de Cultura, tenemos también que tratar con el Ministerio de Economía, no se me vaya a poner celosa, y la verdad es que es un andamiaje de ministerios. Hay que simplificar y eso también tiene que ver con la informalidad. Si nosotros no simplificamos, vamos a promover informalidad. Necesitamos trabajar en la simplificación administrativa para así fomentar las inversiones. Como decía el ingeniero Benavides, aprovecha siempre para hacer su policherry, no fue reocasión. Muy bien, Roque. Ministra, estamos expectantes como Perú de las facultades legislativas que se han solicitado. Y es indudablemente que buscan fortalecer la recaudación y modernizar la normativa tributaria y aduanera. ¿Cuáles son las mejoras más relevantes que nos permitirán alcanzar estas facultades? ¿Y cómo va a contribuir a un Perú más justo, más moderno, más equitativo e integrado? Sí, justo antes de venir tuve una reunión con toda la plana mayor de SUNAT, ¿no? Y presentaron su plan de cómo vamos a lograr eso, además de las expectativas de las medidas legislativas que estamos pidiendo, ¿no? de las facultades legislativas. Y más allá de tener un sistema más justo, y lo que pasa es que nuestro sistema tributario, si bien yo creo que respecto a años anteriores se ha modernizado en varios aspectos, también con esas normativas que a veces salen del Congreso de la República, se han horadado pequeños orificios en el sistema integral, ¿no? Entonces hablábamos de hacerlo más simple. El contribuyente, bueno, la mayoría de los contribuyentes a veces no pagan porque es tan complejo. No sé si ustedes, por ejemplo, llenan sus propias declaraciones juradas. O sea, la verdad es que yo he estudiado en la UNI, pero creo que no hay algo, no nos prepara para llenar esas declaraciones. Es súper complejo. Entonces, imagínate un pequeño empresario que tiene el tiempo justo para poder hacer su venta, tiene que contratar a un contador. Ya ahí nomás hay un primer costo, ¿no? O a otros profesionales también para hacer trámites, abogados, ¿sabes por qué no pidió el permiso? Que no sé qué. Entonces, le hacemos tan complejo a un empresario ser formal, hablamos de los pequeños, pero también para los grandes, o sea, que eso los desincentiva de estar del lado de la luz, ¿no? de pagar los impuestos. Entonces hablábamos con esta plana mayor de SUNAT y decíamos, tenemos que ser más cercanos al contribuyente, pónganse en su piel. O sea, no podemos tener una norma rígida y porque la norma dice así, la procede. Analiza por qué el que está enfrente no está de acuerdo con eso. Te trae de repente una propuesta, de repente la incorporas, la evalúas y mejoras tu sistema tributario, ¿no? Entonces, más allá de las medidas que buscan mejorar tasas, reducir, poner incentivos adecuados para generar una conducta de cumplimiento, creo que también, y eso es lo que hemos propuesto, tenemos que tener una administración tributaria más simple, más moderna, más cercana y que facilite el cumplimiento, más que perseguir el incumplimiento, ¿no? Entonces, esa creo que es la visión que va a hacer que todos tomemos conciencia de que somos un país con poco menos de 19% de presión tributaria, o sea, en comparación les mostraba en otros países, o sea, se pagan muchos más impuestos en otros lados. Entonces, necesitamos generar eso porque eso nos viene, digamos, genera el bienestar de toda la población, de nosotros mismos, porque vamos a tener mejores servicios públicos. Gracias, ministra. Gracias, Roque. Estimados amigos, hemos visto cómo con sentido común y buscando el diálogo, sin dogmatismos, podemos visualizar un país cada vez más grande. Muchas gracias. 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 Agradecemos a este panel tan valioso que hemos tenido la participación de nuestra ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, al ingeniero Roque Benavides y
al Alfonso Velázquez, al ingeniero y economista, exministro de la Producción. Invito a pasar para la foto protocolar al presidente del ICPG, Henry Rafael, y al ingeniero Edwin Chávarri, quien es decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ahí tenemos a nuestros representantes en la foto protocolar. En este panel hemos resaltado el rol fundamental del Ministerio de Economía y Finanzas. También invitamos a los miembros del Consejo Directivo. Los invitamos para la foto protocolar.